¿Dónde más iré, Dios? ¿Dónde más iré? Tienes palabras de vida eterna. ¿Dónde más iré, Dios? ¿Dónde más iré? Tienes palabras de vida eterna. ¿Dónde más iré, Dios? ¿Dónde más iré? Tienes palabras de vida eterna. ¿Dónde más iré, Dios? ¿Dónde más iré? Tienes palabras de vida eterna. Vamos a orar. Señor, te doy muchas gracias por este tiempo que puedo compartir junto con mis hermanos. Nuevamente, Señor, en este privilegio que me das de poder compartir, exponer la Escritura. Ayúdame, Señor, a que pueda hacerlo con temor, con mucho temblor, sabiendo, Señor, que cada palabra que salga de mi boca va a ser juzgada por vos un día, que pueda fielmente exponer tu palabra. Dame la gracia, Señor, para tratar este tema que empezamos hoy, esta serie de sermones, y que realmente mis hermanos puedan tomar conciencia de la necesidad que tenemos de tu Espíritu Santo para el obrar en nuestras vidas, Señor. Guíame a que los pueda dirigir en la introducción de hoy y ayúdame a que cada uno de los que hoy está aquí puedas abrir su entendimiento y puedan verte, Señor Jesús. Ese es mi deseo. Padre, mi deseo es que puedan ver al Hijo por medio de lo que hoy voy a exponer. Señor, ayúdanos, que podamos estar atentos, concentrados, que vos tomes el control de todo lo que hoy vamos a hacer. Te lo pido todo en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Vamos a leer en Efesios capítulo 5, versículos 18 al 20, en nuestra lectura de hoy. Continuamos en el libro de Efesios, ya estamos casi en la mitad del capítulo 5, estamos avanzando. Realmente me siento muy motivado para esto que comenzamos y para lo que va a venir después. Creo que la segunda mitad del capítulo 5 y especialmente el capítulo 6, cuando hablemos de la armadura de Dios, va a ser algo precioso que vamos a ver del Señor. Pero hoy vamos a empezar con esta serie, que son 3 versículos, y que llamé la llenura del Espíritu. Hoy vamos a ver la primera parte a modo introductorio. Efesios capítulo 5, versículo 18 al 20, es nuestra lectura de hoy. Dice la bendita y santa palabra de Dios: no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, antes bien sed llenos del Espíritu, hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Por la gracia de Dios hemos podido avanzar en la exposición de varios temas prácticos a considerar para vivir una vida cristiana de acuerdo a la voluntad de Dios. En todo lo que ha sido el capítulo 4 y parte del capítulo 5 yo le he estado exponiendo sobre mandamientos que Pablo le da de parte del Señor a nuestros hermanos para poder vivir una vida diferente. Acuérdense que hemos visto en esta epístola que uno de los centros importantes a darnos cuenta es primeramente la explicación de la obra que la obra de Dios que ha hecho sobre nosotros y en lo que es la iglesia de Cristo, y a partir del capítulo 3 hemos visto en general decir, bueno, ahora que ustedes son un pueblo especial, un pueblo escogido, un pueblo nuevo, una nueva sociedad, hay reglas dentro de lo que ustedes ahora tienen que actuar, de cómo ustedes tienen que vivir. Y eso es un poco lo que yo he estado explicando a usted. Algunas de aquellas cosas que hemos visto, ¿se acuerdan que vimos de nos esforcemos para guardar la unidad en el Espíritu? Hemos visto que ya no andamos o no deberíamos andar como los incrédulos respecto a sus prácticas pecaminosas. Hemos hablado de que tenemos que procurar andar en amor y que tenemos que huir de la inmoralidad sexual y que también caminemos de acuerdo a su voluntad y no como ignorantes de ella. Eso fue un poco lo que estuvimos viendo, aunque hemos visto bastante más en estas series de sermones, pero hemos visto varios mandamientos importantes. Mandamientos, digamos, con mucho contenido, ¿no? Y aun siendo simplemente un resumen, podríamos notar que
parecieran que son muy altos para nosotros algunos de estos mandamientos. Realmente pensar de que tengo que procurar andar en amor y realmente huir en todo tiempo de la inmoralidad sexual, que tengo que entender que debo esforzarme por guardar la unidad en el Espíritu y debo poner especial valor en ello, entender que tengo que andar conociendo su voluntad, que tengo que esforzarme por saberla, que no tengo que andar como ignorante de su voluntad. Realmente son mandamientos que los vemos altos, que los vemos grandes, que decir, ¿quién puede cumplir con todos estos mandamientos? ¿Quién puede llegar a realizarlos? A veces escuchamos que algunos hermanos fieles al Señor, pero realmente muchas veces sufriendo por la lucha que tenemos encarnizada con el pecado, muchas veces decimos, sí, yo entiendo de que esto es pecado, pero no puedo vencerlo. Muchas veces, hermanos que aman a Dios, tienen esa confrontación encarnizada con el pecado y muchas veces tienen estas palabras de decir, no puedo. Y realmente encontramos a veces estos mandamientos muy altos y es normal que sean altos porque tienen que ver con el carácter de nuestro Dios. Que estos mandamientos sean tan moralmente altos tienen que ver con el carácter de nuestro Dios. Y dicen que los ángeles cuando están en el cielo cantando y dando voces, dice que ellos ¿cómo lo llaman a Dios? Santo, santo, santo. Entonces, obviamente que su carácter moral es que es un Dios santo, que Él está totalmente apartado del pecado y que por lo tanto sus normas morales para conducirnos son realmente altos para nosotros. Ahora bien, si la exposición de todos estos mandamientos que te he dado, aquellos que no lo han escuchado, les animamos a que puedan escucharlo. En la página de la iglesia están todos para poder verlo y los animamos a que los puedan ver. Si la exposición de todos estos mandamientos quedara simplemente ahí, podríamos tal vez sentirnos horrorizados de poder pensar en nuestra imposibilidad para cumplirlo. O sea, decir, wow, todo esto tengo que hacer, ¿cómo hago? Me veo yo, veo lo que Dios me pide, veo mi corazón, veo mis recursos, veo mi capacidad innata o mi lucha con el pecado, no puedo. Y a veces nos asustamos, decir, ¿cómo voy a hacer? O a veces hay gente que al pensar simplemente en los mandamientos de Dios se frustran al considerar nuestros recursos personales para poder llevar a cabo. Está el que se horroriza y dice, no puedo, o está el que dice, no puedo, quiero, amo a Dios, pero no puedo cumplir. Si tan solo quedara entonces en mandamientos y nada más que eso, hasta podríamos pensar de que Pablo era medio legalista, pero aquí en Efesios 5, 18 al 20 encontramos una clave de cómo lograr tener una vida fructífera en el Señor, de cómo tener una vida piadosa. Te he instado en estos últimos sermones a la importancia de una vida piadosa, de una vida que busque obedecer los mandamientos de Dios. Pero aquí, en el capítulo 5, 18 al 20, es fundamental que puedas entender cómo lograrlo. Te dije qué es lo que tenías que hacer, pero en un sentido acá te digo el cómo lo vas a lograr. Como expresa MacArthur, los creyentes se verían en la necesidad de confiar en sus propios recursos y fortaleza para seguir el gran mapa de carreteras de la vida cristiana presentada por el apóstol en los capítulos 4 al 6. Y por supuesto se darían cuenta de su absoluta deficiencia. Acá está diciendo MacArthur en un sentido, mirás capítulo 4 al capítulo 6 de Efesios, considerás tus propios recursos y decís, no voy a poder. Soy realista, por mis propias fuerzas no voy a poder. Pero entonces aquí es donde empieza la clave de lo que hoy vamos a exponer. Es la pieza clave para la estructura de lo que Pablo ha expresado y lo que él va a seguir expresando. De ello depende el verdadero éxito de todo lo que está diciendo y de todo lo que dirá después. Toda esta serie girará sobre el gran tema de ser lleno del Espíritu. Aquí está la clave de lograr una vida exitosa como cristianos. Si no logramos cumplir con este mandamiento que vamos a empezar a ver hoy, no vamos a poder, nos va a costar muchísimo cumplir el otro. Vamos a vivir una vida céfala, una vida débil, una vida enferma espiritualmente.
necesitamos considerar el ser lleno del Espíritu Santo para entonces poder encarar todo el resto de los mandamientos que tenemos por delante. Ahora bien, hoy le decía a Isaías, orá por mí, Isaías, porque realmente el predicador cuando empieza a predicar y cuando empieza a ir a la Escritura y empieza a ver el mensaje de Dios, cuando uno no le agrega y no utiliza, como hemos estudiado un poco en esta idea de exponer la Escritura, cuando uno no utiliza la palabra para apoyarse, sino que la palabra es la que nos da el tema, entonces muchas veces choca con el predicador porque el predicador tiene que empezar a romper sus propios prejuicios personales. Entonces le decía a Isaías, orá por mí porque realmente hemos crecido en entornos donde para muchos, y en el cual me incluyo, este tema del Espíritu Santo y de la llenura del Espíritu Santo y el obrar del Espíritu Santo en nuestra vida es complicado de pensar dadas las manipulaciones, las enseñanzas erróneas y malas experiencias vividas dentro de los círculos carismáticos a los cuales hemos pertenecido. O sea, hemos escuchado tantas cosas hablar del Espíritu Santo y tan maltratadas y con una manipulación de los sentimientos y de las emociones que realmente cuesta empezar a hablar entonces sobre neumatología, sobre el estudio de la teología del Espíritu Santo, de la doctrina del Espíritu Santo. Cuesta a veces porque hemos escuchado tanto. Yo sé que a algunos de ustedes no le ha pasado, pero algunos que pertenecíamos a círculos carismáticos hemos tenido mucha mala enseñanza hablando al respecto. Ahora bien, la semana pasada justamente escuchaba a un predicador hablar al respecto y más o menos lo voy a parafrasear porque él no hablaba muy bien el castellano. Él decía que se haya manipulado tristemente la enseñanza acerca del Espíritu Santo en muchos círculos evangélicos no quiere decir por eso que el Espíritu Santo no tenga un papel crucial en la vida cristiana y que por lo tanto debe ser explicado. Me vino justo acordarme de eso. Cuando hoy estaba preparando esto, recordaba las palabras de este predicador que hablaba de esto y decía que mucho haya manipulado y mal enseñado no quiere decir por eso que el Espíritu Santo no tenga una obra y un papel fundamental en nuestras vidas. Entonces, con la ayuda del Señor voy a empezar a enseñarte un poco de esto hoy. No ha sido, hasta ahora Efesios no nos ha dado mucho para hablar respecto al Espíritu Santo, algunos momentos hemos tocado, pero en esta sección vamos a hablar un poco al respecto. En esta serie de sermones voy a intentar exponerte con mucho temor y temblor, explicar la real incidencia, el papel principal y fundamental que tiene la obra del Espíritu en nosotros y de cómo dependemos de ello para caminar con éxito en la vida cristiana, de acuerdo a los mandamientos que Dios nos ha dado en su palabra. El tema de esta serie de sermones y del cual vamos a exponer hoy es que la palabra de Dios nos muestra que para vivir con éxito la vida cristiana es fundamental ser lleno del Espíritu Santo. Hace un ratito, ¿se acuerdan? Isaías nos daba una clave. El Espíritu Santo trata a nosotros no para llevarnos al Espíritu Santo, sino para llevarnos a Cristo. Y eso es una de las cosas que vamos a ir viendo a medida que avancemos en esta serie de sermones. Pero entonces el tema principal es, para vivir una vida con éxito, y ustedes saben qué significa una vida con éxito, ¿no? No tener más plata, no tener un mejor auto, no tener una mejor casa, sino una vida en la cual podamos cumplir con la voluntad de Dios, que entendemos cuál es, ¿por qué? Porque en su palabra Él nos da la voluntad para nosotros, y éxito entonces está relacionado con cumplir con su voluntad. Para poder entonces cumplir con su mandamiento, necesito estar lleno del Espíritu Santo. Más adelante vamos a hablar al respecto. Mucho se ha malinterpretado esto en el sentido de pensar que estar lleno del Espíritu Santo tenía que ver con dones o con cosas que hacíamos, con cosas particularmente a veces que tenían que ver con una reunión o la liturgia de la iglesia. Pero vamos a ver que los hombres llenos del Espíritu Santo se mostraban aún en situaciones más difíciles de su vida. Cuando pensaba y preparaba esto, no podía dejar de olvidar de Esteban, el primer mártir de la iglesia primitiva. Dice que cuando él hablaba, dice Esteban lleno del Espíritu Santo, él hablaba con aquellos que lo iban a matar. Y él, aún en un momento, podía decirle, no les tomes en cuenta este pecado, cuando estaba por morir. De esa llenura del Espíritu Santo, de la cual un poco te voy a empezar a hablar hoy, y vamos a ver de quién más. Ahora bien, en el comienzo de esta serie veremos una advertencia del apóstol respecto a la búsqueda de otros medios
para lograr una experiencia más íntima con Dios, que justamente no son de ninguna manera la forma que el Señor quiere. O sea, hoy no vamos a entrar en un sentido en todo el texto de lo que vamos a empezar a analizar, sino que nos vamos a remitir simplemente a tratar sobre la advertencia que tenemos al comienzo. O sea, solamente vamos a hablar un poquito sobre el versículo 18. El texto comienza diciendo, no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. ¿Qué significa esto de disolución? Habla de en lo cual lleva a una vida licenciosa o una vida disoluta, o sea, una vida que se aleja de Dios, que busca los propios placeres. Eso significa en lo cual hay disolución. Nuestra primera parte de esta serie va a girar sobre dicha advertencia. Acá tenemos una advertencia. No se embriaguen con vino, en lo cual hay disolución. Y como siempre intentamos hacer, creo conveniente que empecemos a hacerle pregunta al texto, para poder comprender con claridad lo que Pablo está hablando. Yo muchas veces te he animado a que en un estudio de lo que vas a leer, que puedas preguntarle cosas al texto, que puedas interactuar con el texto que estás leyendo y poder de esa manera, al hacerle preguntas, entender a ver qué es lo que Dios te está queriendo hablar. Y lo primero que se me ocurrió al preguntar, fíjense que dice, no se embriaguen con vinos en lo cual hay disolución, antes bien sed lleno del Espíritu. Entonces la primera pregunta que se me ocurrió es, ¿qué tiene que ver el vino con el ser lleno del Espíritu Santo? ¿Qué relación hay? Está claro, dice, bueno, no se embriaguen con vino, en lo cual lleva a una vida licenciosa, una vida disoluta, hay disolución en eso. Pero, ¿qué tiene que ver eso con ser lleno del Espíritu Santo? ¿Por qué Pablo, en vez de decir esto, no dice, no sé, no mientan, porque eso no le agrada a Dios, antes bien sean llenos del Espíritu Santo? ¿O por qué no dice, no cometan fornicación, sino manténganse puros y sean llenos del Espíritu Santo? ¿Por qué utiliza la idea de no se embriaguen con vino y luego dice, antes bien sean llenos? ¿Qué relación hay? ¿Qué relación tenemos aquí? Me llamó la atención de entrada de eso cuando le pregunté el texto. ¿Por qué una advertencia sobre el vino para luego entonces hablar sobre ser lleno? Qué raro, ¿no? Bueno, a mí me llamó la atención. Algunos dicen, yo veo que ustedes han estudiado mucho y ya lo saben, pero a mí me llamó la atención. Hemos propuesto ya la temática de esta serie de sermones, en el cual el obrar del Espíritu Santo es la clave para vidas espirituales fructíferas. Entonces, como postulo en mi primera pregunta, ¿cuál es la relación entre la no ingesta de vino o la embriaguez y la llenura del Espíritu Santo? ¿Por qué el mandamiento de no embriagarnos tiene relación con el hecho de ser lleno del Espíritu? Para responder a esta pregunta es necesario revisar el marco histórico de la epístola y a quiénes el apóstol estaba dirigiendo la misma. ¿Se acuerdan que ya hemos visto, están dando vuelta toda la hoja, ya hemos visto a quién en parte está dirigida la epístola? ¿Se acuerdan que dijimos que en parte es a judíos y en parte a gentiles? Judíos y gentiles, en gran mayoría gentiles. ¿Y quiénes eran los gentiles? Eran cada persona no perteneciente al pueblo judío. ¿Está bien? Todo aquel que no tenía relación con la religión judía, que no formaba parte de lo que era el pueblo judío, era entonces gentil. Dentro de gentiles tenés griegos, romanos y de diferentes otros lugares, fenicios, de todos los lugares de allí del Asia Menor que estaban viviendo en Éfeso, son aquellos que se convirtieron a la fe del cristianismo, pero que venían de procedencia gentil. Y por lo tanto, como no venían de procedencia judía, sino de origen gentil, sus religiones antes de conocer el camino del Señor, ¿cuál eran? Eran paganos. Por lo general eran politeístas, o sea, tenían muchos dioses, diferentes dioses que adoraban con costumbres religiosas bastante extrañas y bastante feas, diríamos, para esta época. De hecho, los paganos en aquella época eran la mayoría. El pueblo judío era la minoría, o sea que todas aquellas costumbres a los dioses que ellos adoraban eran la gran mayoría. ¿Se acuerdan cuando le hablé sobre el alboroto en Éfeso, que ocurre a partir de que los plateros que adoraban a la diosa Diana
o Artemisa levantaron a todo el pueblo. ¿Por qué levantan a todo el pueblo? Bueno, porque la gran mayoría adoraba a esa diosa. Bueno, ¿qué tiene que ver esto con lo que estoy hablando? No, bueno, seguime y vas a llegar después a entender por qué. Dentro de este marco histórico, te dije entonces, ellos adoraban a dioses que no eran Jehová de los ejércitos, que no era el Dios que adoraban los judíos, ni que adoraban los creyentes. Había un Dios muy venerado en aquella sociedad que se llamaba Dioniso, o también llamado Dionisio, que es, digamos, así lo llamaban los griegos, y el equivalente romano era el dios Baco, así como está escrito ahí. Dionisio o Baco era un dios muy... Así como el otro día te hablaba sobre una diosa que ellos adoraban que era Diana o Artemisa, según quién era, si los griegos o romanos, acá tenés la misma definición, Dionisio o Dioniso o Baco. De acuerdo a la leyenda mitológica griega, Dionisio era hijo de Zeus, o sea, Zeus era como el dios principal de los griegos. Era como el más grosso de todos los dioses griegos, era Zeus, o también conocido por los romanos como Júpiter. Y destinado, Zeus lo había encomendado a Dioniso como para gobernar sobre la tierra. Esto según la mitología, ¿no? Nosotros sabemos que la creación ha sido hecha por Dios, pero bueno, según la mitología griega, Zeus había destinado a Dioniso a gobernar sobre la tierra. Todavía en la tierra no había seres humanos, sino que había lo que la mitología griega conoce como los titanes, que dice que al verlo a Dionisio dice que ellos lo atacan y lo matan, lo destruyen, se lo comen. Una cosa media rara estos griegos lo que creían, pero era así. Para ellos los titanes se empezaron a comer a Dionisio y en un momento Zeus se da cuenta, entonces se lo saca lo que quedaba del pobre Dionisio, lo sacan y él lo que hace es, por un lado, castigar a los titanes. El furor de los rayos y del poder de Zeus hace que los titanes sean destruidos y carbonizados y hechos ceniza. Y por otro lado cuenta la mitología de que los titanes empiezan a devorar a Dionisio, pero no llegan a comer su corazón. Su corazón supuestamente estaba intacto, todavía latía. Entonces, en una obra milagrosa, cuenta la historia. Y sígame porque va a ver que tiene un final importante para entender esto. Al final de la historia nos cuenta de que Zeus toma el corazón de Dionisio y haciendo una obra milagrosa lo vuelve a traer a la vida. Eso es lo que cuentan esto. Ahora, ¿qué pasa con los titanes? Te dije, el furor de Zeus cayó sobre ellos, quedan hechos cenizas. De la ceniza, cuenta la mitología griega, de las cenizas de estos titanes sale lo que para los griegos llaman los seres humanos. Ellos toman la ceniza de estos titanes y crea al ser humano, que en parte, dice la mitología, son mitad titanes, pero en un sentido también mitad son dionisíacos, o sea, pertenecientes a Dionisio. Como juicio, Zeus, por lo que los titanes le hicieron a su hijo Dionisio, los forma en parte adoradores de Dionisio. Qué loco, ¿no? Bueno. Ahora, ¿qué hace entonces Zeus? Lo vuelve a poner a Dionisio como el regente, como el gobernador de toda la humanidad. Por eso la importancia dentro de la liturgia pagana. Dionisio era como alguien muy importante. Algunos, muy locos, ¿no? Los historiadores como que lo relacionan con la línea como si fuera Cristo, el hijo del poderoso Zeus, digamos, el hijo del poderoso Dios. Entonces, de esta manera, ellos le rendían un culto muy especial a Dionisio. Dionisio, supuestamente, los sacerdotes de Dionisio desarrollan la idea de que por medio de esta religión, de adorarlo a Dionisio, los seres humanos podían elevarse a un nivel de conciencia divina. O sea, a través de la adoración a Dionisio, decían sus sacerdotes, aquellos que manejaban la religión hacia Dionisio, decían, en una relación directa con Dionisio vos te podés relacionar con los dioses del Olimpo. Si vos te relacionás con él es el medio por el cual te relacionás con Zeus y todos los dioses del Olimpo. Por ahí mi celular, por la duda lo corremos. Ahora bien,
Bueno, la pregunta que le hacían aquellos que escuchaban y creían en esto, le decían, bueno, pero ¿cómo hacemos para relacionarnos bien cómo hacemos para entrar en esta manera de adorarlo de una manera especial a Dionisio y que eso nos comunique con Dios? Bueno, le decían ellos, ¿ustedes quieren eso? Bueno, se armaban grandes fiestas en el templo de Dionisio, donde lo primero que había en gran manera era el vino. Los sacerdotes le decían, ¿ustedes quieren entrar en un éxtasis con Dionisio y entonces comunicarse en el cielo limpio? Bueno, mucha bebida, mucho vino, porque eso les va a ayudar a que ustedes puedan relacionarse mejor con Dionisio. Una locura, ¿no? Pero no sé si había un argentino ahí dando vuelta, ¿no? Porque era así, de esa manera es como ellos hacían. Se relacionaban por medio del vino. De ahí donde nace la idea del dios Baco. Cuando ves estatuas del dios Baco o de Dionisio, que es el mismo, vas a ver estatuas de él con coronas de racimos de uvas, con todo, claro, porque era el dios que incitaba a la ingesta de vino para entonces llevarte a otras cosas. O sea, era vino, era mucha música, así que incitaba al baile, a la danza, y obviamente inmoralidad sexual, grandes orgías en medio del templo de Dionisio. Porque para ellos todo esto junto te llevaba a experimentar los placeres del cielo, del Olimpo. Claro, imagínate que cualquier persona que ha ingestado, ha tomado una sustancia tóxica, ya sea alcohol, drogas, sexo ilícito, va a experimentar cosas en sus emociones. Y estos hombres pensaran que era una conexión directa con Dios. De la idea de la palabra Baco se deriva la palabra bacanal. No sé si alguna vez escucharon, los bacanales eran como fiestas especiales que los romanos desarrollaban bajo esta misma idea. De hecho, en un tiempo era tanta la inmoralidad en esto que aún los gobernadores romanos la prohibieron. Pero era tanta la locura que no la podían frenar. Y es el sinónimo de lo que hoy vemos en las grandes fiestas que vos vas a ver en este tiempo. Con música que agita tus emociones, que te hace entrar en éxtasis, con sustancias que te ayudan a eso y con, por lo general, baile que también incita a tu cuerpo a llevarte a que tu mente se pierda. Esos son los bacanales que había en otra época y que hoy tenemos. Es entonces precisamente el tipo de culto pagano con el cual estaban muy familiarizados los efesios. No sé si va entendiendo ahora por qué la relación con el vino. Porque para ellos, en su cultura, la ingesta de vino era sinónimo de ¿qué? De una conexión íntima con Dios. Para ellos era el comienzo para decir, bueno, yo quiero relacionarme con Dios, ¿qué tengo que empezar primero? Tomar mucho vino. Alterar mi mente, mi conciencia y entonces de esa manera voy a tener una forma de comunicarme con Dios. Ahora, alguien que culturalmente ha crecido así, ahora él es cristiano, él ha entendido que ahora es Cristo su Dios, pero déjame decirte que todavía estaban parte de su cultura en ello. Y muchos estaban luchando pensando de que en alguna manera para poder relacionarse ahora con el Señor necesitaban tomar vino. ¿Entendés ahora cuál es la relación? Perdón que te lo hice largo, pero necesitabas entender el contexto cultural para poder relacionar. Y no eran los únicos los efesios que sufrían esto. Si vas a ver ahí 1 Corintios capítulo 10, versículo 16 y versículo 20 y 21, vas a ver que los corintios tenían el mismo problema. Fíjate lo que dice, la copa de bendición que bendecimos, ¿no es la comunión de la sangre de Cristo? El pan que partimos, ¿no es la comunión del cuerpo de Cristo? Versículos 20 y 21. Antes digo que los gentiles sacrifican, a los demonios los sacrifican y no a Dios. Y no quiero que vosotros hagáis partícipe con los demonios. Versículo 21. No podéis beber de la copa del Señor y la copa de los demonios. No podéis participar de la mesa del Señor y de la mesa de los demonios. Los corintios todavía estaban muy confundidos y confundían todo lo que ellos antes hacían. Les costaba arrancar eso de su vida para empezar ahora entonces a vivir de acuerdo. Por eso Pablo dice, no pueden comparar
Lo que antes hacían no es como lo que ahora es. Lo que ustedes antes hacían para intentar de esa manera llegar a los dioses que tenían, no es la misma forma con la cual ustedes ahora se tienen que conectar con Dios. No necesitan del vino y del frenesí mundano y sexual para entonces ahora estar conectado con Dios. Ahora es diferente. Ahora es diferente. Y en ese marco donde empezamos a notar lo peligroso que podría llegar a considerar el vino, o en nuestro contexto cultural cualquier otra cosa que ayude a una experiencia espiritual mayor con Dios. Y acá está el punto y después lo vamos a ver en las aplicaciones, pero el punto aquí es cualquier cosa que quiera intentar el hombre y la mujer usar como un método adicional para tener una mayor comunión con Dios, no es voluntad de Dios. No es voluntad de Dios. Hay una sola manera de poder cada día tener una mayor relación con Dios. Y esas maneras como Dios determinó en su palabra. ¿Cuál es esa manera? Tenés que ser lleno del Espíritu Santo. No hay otra forma. No hay otra manera. Al final vamos a hablar un poquito más de esto. Pero es necesario que entiendas ese punto. En aquel tiempo podíamos llamarlo al vino, pero cualquier cosa que las religiones o aún mismo dentro de la iglesia evangélica te digan necesitas esto para entonces relacionarte mejor con Dios, no es pecado, está mal. No es verdad. La forma en la cual yo me relaciono mayormente con Dios es de la manera en que su palabra me lo muestra. ¿Se entiende? Claramente la Escritura nos muestra que no hay otra manera de crecimiento espiritual que los medios de gracia que Dios ha destinado y que son realmente vitales para una vida cristiana exitosa. Y si vemos el resultado, claramente lo muestra. No os embriaguéis con vino porque eso lo va a llevar a una vida desordenada. Y claramente los que venimos de círculos carismáticos hemos visto que buscar experiencias especiales o particulares para entonces de esa manera tener una mayor relación con Dios nos ha llevado a una vida desordenada. Ahora bien, volviendo un poquito al texto, me hice otra pregunta. Cuando empezamos a hablar sobre el vino y sobre la ingesta de vino, la siguiente pregunta que se me vino es, ¿se puede o no se puede? ¿Se puede tomar vino o no se puede tomar vino? Eso es lo que pensé, dije, bueno, aproveché el texto me dio el pie de decir, bueno, ¿se puede, no se puede? ¿Es bueno, es malo? La pregunta que me surgió, obviamente, manteniendo la premisa de nuestro texto es, ¿está mal tomar vino? ¿Es peligrosa la ingesta de bebidas alcohólicas, en este caso el vino? ¿Hay textos que avalen el tomar vino? Hay algunos aspectos que debemos considerar para poder entonces responder. ¿Querés la respuesta? Bueno, tenemos que considerar algunas cosas para poder responderte. Lo primero que quiero decirte es que lo que la Biblia prohíbe y condena claramente es la ebriedad, el emborracharte. ¿Cómo podríamos definir la idea de la embriaguez o la ebriedad? La embriaguez consiste en nublar o influir por medio del alcohol cualquier parte de la mente de una persona de tal modo que afecta sus facultades. ¿Cuándo empezás a estar ebrio? Bueno, cuando tu mente empieza a ser nublada y afectada por los efectos del alcohol. Una persona que está ebria o borracha en la medida en que el alcohol haya restringido cualquier aspecto de su manera de pensar o actuar. Como todos sabemos, el estado de ebriedad tiene muchos grados. Cuando te hacen la prueba de alcoholemia en la calle, te dicen, tenés tantos grados de alcohol en sangre. Pero empieza la ebriedad
tan pronto interrumpe las funciones normales del cuerpo y la mente. O sea, cuando alguien ya no empieza a pensar con claridad absoluta, es cuando ya empezó a estar ebrio. Es cuando ya empezó a estar borracho. Respecto a esto, en toda la Biblia encontramos que se condena este acto y se muestran también ejemplos de cómo la ebriedad condujo a hechos lamentables. Tal es el caso, por ejemplo, de Noé. Génesis capítulo 9, versículos 21 y 22. Y dice que Noé bebió del vino y se embriagó y estaba descubierto en medio de su tienda. Y el versículo 22 dice, y Cam, padre de Canaán, vio la desnudez de su padre y lo dijo a sus hermanos que estaban afuera. Hay algo extraño que pasa en ese momento. Algunos dicen que hubo hasta una violación. Algo muy extraño pasó ahí. ¿Causado todo por qué? Por la ebriedad de Noé. Toda esa vergüenza, esa situación lamentable. Esta situación condena a Cam y provoca un juicio sobre él. Y todo causado por el efecto del alcohol, del vino. Ahora, hay otra también, un relato muy triste también, Génesis capítulo 19, versículo 30 al 38. Luego que el juicio de Dios cae sobre Sodoma y Gomorra, dice, pero Lot, su esposa se había hecho estatua de sal, subió de Zoar y moró en el monte, y sus 2 hijas con él, porque tuvo miedo de quedarse en Zoar y habitó en una cueva él y sus 2 hijas. Versículo 31, entonces la mayor dijo a la menor, nuestro padre es viejo y no queda varón en la tierra que entre nosotras conforme a la costumbre de toda la tierra. Ven, demos a beber vino a nuestro padre y durmamos con él y conservaremos de nuestro padre descendencia. Luego los textos siguen. Lo que cada uno hizo estas chicas fue darle a Lot de beber vino de tal manera que tienen relaciones con su padre, cometen incesto. Terrible. Una noche una, la otra noche la otra. Él ni cuenta, dice, se da de tanto que le hicieron tomar. Y el juicio de Dios cae sobre estas chicas. De hecho, más adelante cuenta de que una tiene un hijo, el cual es el padre de los moabitas, un pueblo de los que eran enemigos de Israel. Y la otra tiene a otro hijo, que es el padre de los amonitas, que es otro pueblo enemigo de Israel. ¿Vieron los efectos que causa el alcohol, el vino? Claramente la Escritura se opone a la ebriedad. Proverbios capítulo 23, versículo 19 al 21, dice, oye, gemido y sé sabio, y endereza tu corazón al camino. No estés con los bebedores de vino, ni con los comedores de carne, porque el bebedor y el comilón empobrecerán, y el sueño hará vestir vestidos rotos. Versículo 29. ¿Para quién será el ay? ¿Para quién el dolor? ¿Para quién las rencillas? ¿Para quién las quejas? ¿Para quién las heridas en balde? ¿Para quién lo amoratado de los ojos? Para los que se detienen mucho en el vino, para los que van buscando la mistura. Versículo 31. No mires al vino cuando rojea, cuando resplandece su color en la copa. Se entra suavemente, mas el fin como serpiente morderá y como áspid hará dolor. Tus ojos mirarán cosas extrañas y tu corazón hablará perversidades. Serás como el que yace en medio del mar o como el que está en la punta de un mastelero. Y dirás, me hirieron, mas no me dolió, me azotaron, mas no lo sentí. Cuando despertare, aún lo volveré a buscar. Este es el efecto de alguien que ha caído en las redes del alcohol. Él es lastimado, él es azotado, él ha pasado de todo, pero no entiende qué pasó. Y al otro día él se levanta y dice, hoy lo voy a volver a buscar de vuelta, lo necesito. No importa que me haya azotado, no importa que me haya golpeado, no importa que haya terminado en una playa o en un mástil o quién sabe dónde, hoy me levanto y lo necesito de vuelta. Esta es la triste realidad de aquel que ha entrado en el vicio del alcohol. Como explica MacArthur, la embriaguez escarnece, se burla a una persona al hacerle creer que está mejor y no peor con la bebida, que es más listo y no más necio,
y que está más feliz cuando lo cierto es que está embotada, que está tonta. Esa es la realidad de lo que hace el alcohol. Hace que la persona piense que realmente ahora es feliz cuando en realidad está siendo la persona más desdichada. Es la persona que piensa, ahora que tomé estoy más vivo, y en realidad es más necio. Es la realidad que aquel que piensa que está mejor cuando realmente está peor. Ahora bien, otra cosa a considerar, primeramente consideramos de que Dios claramente prohíbe la borrachera. Ahora también quiero considerar algo más con vos, si se puede o no se puede. Deberíamos considerar un poco cómo era el vino en la época de Pablo. Es importante considerar esto también, a la hora de analizar. Porque muchos enseguida dicen, bueno, pero vos me decís que no me tengo que emborrachar y que no tengo que tomar, pero la Biblia un montón de veces dice que tengo que tomar vino, que no hay mejor cosa para el que está desdichado que tome una sidrita, y dan muchos argumentos al respecto, que en un sentido no está mal, pero el punto que tenemos que ver es de qué vino está hablando y de qué sidra está hablando y qué es lo que la Biblia habla al respecto, para entonces entender realmente y justificarnos bien. Es entendible que tal vez muchos justifiquen el consumo de vino, ya que hay textos que lo permiten, pero es prudente hacer un análisis de la Escritura y del marco histórico de la época cuando fue escrita la epístola, para entender con claridad cuál era el uso beneficioso del mismo. Si era beneficioso o no, bueno, tenemos que ver cómo era el producto del vino en aquella época, para entonces comparar y ver con hoy si es lo mismo. Aquel que me dice, bueno, yo puedo tomar libremente porque la Biblia me da ok, bueno, vamos a considerar cómo era en aquella época para ver si te habilita, a ver si es el mismo vino. Una de las clases de vino existente en aquella época era en griego llamado siquera. Lucas 1:15 te da esa forma. Porque será grande delante de Dios, no beberá vino ni sidra, y será lleno del Espíritu Santo aún desde el vientre de su madre. Ese sidra es la palabra siquera, que se traduce en general como sidra o bebida fuerte a causa de su elevado contenido de alcohol y la subsecuente intoxicación rápida de quienes la consumían. Era una bebida muy fuerte, una bebida que tenía una gran graduación de alcohol, o una importante graduación de alcohol, pero no es muy utilizada en la Escritura. Es lo que se llamaba sidra en aquella época, o lo que llamaríamos hoy sidra. La segunda clase de vino era llamado gleucos, del cual se deriva la palabra glucosa. ¿Por qué esta idea? Bueno, porque era un vino nuevo que era bastante dulce. En Hechos 2:13, cuando los 120 estaban llenos del Espíritu Santo, los que se burlan dicen, ellos están llenos de mosto, están llenos de gleucos, de este vino dulce nuevo. Bueno, esta bebida, este segundo tipo de vinos, era el jugo recién exprimido de uva u otra fruta que se fermentaba rápidamente y podía ocasionar borrachera aún sin añejarse del todo, y por lo general se mezclaba con agua antes de su consumo. Usted sabe que una de las cosas que provocan la fermentación del jugo de uva es el agua y las bacterias que tiene ese jugo que se aprieta. Bueno, en este proceso de este segundo tipo de vino gleucos, se agarraba el jugo de uva y se lo fermentaba bien rápido, se lo ponía al sol y se generaba que rápidamente se fermente y se lo tomaba así. O se lo buscaba diluir porque era un vino también bastante fuerte. Pero también hay un tercer clase de vino, que es el que más se menciona en el Nuevo Testamento y también en el Antiguo. En el Antiguo Testamento, en hebreo es la palabra yashin, y en el Nuevo Testamento es la palabra oinos. Algunos dicen, ¿por qué tienes que explicarme todo esto? Te voy a dar ahora la razón de por qué. No te me distraigas. En griego entonces la palabra oinos es de este tipo tercero de vino. Este era un jugo fresco que servía. Yashin es una idea de burbujeante, pero no burbujeante porque sea un New Age de hoy. No era un vino espumante, sino que esta idea de las burbujas era porque se lo hervía este vino, este jugo de fruta en realidad, se lo hervía, por eso burbujas que salían. ¿Y qué se hacía con eso? Se le sacaba lo más posible el agua. Se hacía que quedara bien espeso, algo casi como una pasta.
O sea, casi completamente deshidratado, se sacaba todo el agua de este jugo de uva y luego al matarse casi todo el agua y matarse toda bacteria, el jugo no se fermentaba. ¿Por qué? Porque se había hervido tanto que prácticamente no tenía bacterias, por lo tanto no se podía fermentar. Y como no se fermentaba, se podía guardar y almacenar porque no se pudría. No se echaba a perder. ¿Por qué? Porque no tenía bacterias, porque no tenía agua, era una pasta que se guardaba. ¿Qué se hacía después con esa pasta? Bueno, se agarraba un poquito de esa pasta condensada, un poquitito muy chiquito, y se echaba en agua. Se agarraba un poquito de esa pastita, se echaba en una buena cantidad de agua, se mezclaba, y eso era vino oinos. Eso era oinos. ¿Cuánta graduación de alcohol? Prácticamente cero. Pero era también vino. ¿Por qué? Porque era el fruto de la vid, mezclado con agua. Eso es oinos. Eso es el vino que vas a ver un montón de veces hablando en el Nuevo Testamento. Era muy común en aquella época tomar de este. ¿Por qué? Porque era una bebida que estaba purificada, porque el agua no era muy buena en aquella época, y a su vez no te embriagaba, porque podías tomar una buena cantidad y no te afectaba porque no tenía prácticamente nada de alcohol. Es ese vino el que, por ejemplo, Jesús hace referencia a Mateo 9:17, cuando él dice: ni echan vino nuevo en odres viejos, de otra manera los odres se rompen y el vino se derrama y los odres se pierden, pero echan el vino nuevo en odres nuevos y lo uno y lo otro se conservan. ¿Qué quiere decir? Se puede creer que esta referencia de vino nuevo sea el vino oinos. ¿Por qué? Porque al no ser un vino que se fermentaba, se conservaba bien en el odre nuevo. Y algunos dicen, bueno, pero si Dios no quería que se tomara vino, ¿por qué Él en su primer milagro hizo vino? Bueno, aquí está la clave. En Juan capítulo 2, el vino que Él hace es vino oinos. Es justamente el vino prácticamente sin concentración de alcohol. No tenía nada de graduación de alcohol. Si vos prestás atención, ¿qué es lo que le pide por las dudas, para que no haya dudas? ¿Qué es lo que le dice a los siervos? Agarren esos cántaros y llénenlos ¿con qué? Con agua. Para no queden dudas que el vino que voy a hacer tiene es un vino oinos, lo voy a rebajar en agua. Era un vino excelente, pero no tenía alcohol. ¿Van entendiendo un poquito esta idea? ¿Qué tiene que ver con todo lo que estamos hablando? Bueno, de hecho, por ejemplo, para aquella época, uno de los vinos más embriagantes no llegaba a acercarse en mucho. Yo te estoy diciendo de sidra, del vino nuevo, el segundo que te nombré. Los dos primeros eran alcohólicos, pero no quise traerte para no darte más términos técnicos, pero por lejos estaban de lo que es lo de hoy. O sea, pónganle que hoy la graduación alcohólica sea de un 20, en aquella época lo máximo. O sea, en los dos primeros vinos que te nombré, como mucho 3 o 4 puntos de alcohol contra 20 los de hoy mínimo. O sea, date una idea de la diferencia. Por eso cuando decimos, bueno, pero la Biblia dice que puedo tomar vino. Bueno, pero ¿qué vino te daba la posibilidad de tomar? ¿Es comparable con el vino de esta época? No es comparable. Son muy diferentes. De hecho, en algunos escritores de aquella época, aunque no eran cristianos, decían, no diluir el jugo de uva y tomarlo muy puro con mucho alcohol es una aberración. Es una aberración, es algo horrible. Que los hombres agarren ese jugo tan concentrado con alcohol y lo tomen, es una aberración. Hay que diluir. Aún los del mundo se daban cuenta en aquella época que había que ser cuidadoso. Es este mismo vino oinos, el tercero que te nombré, el que Pablo le dice a Timoteo. Uno dice, bueno, pero Pablo le dijo a Timoteo que tomara un poquito de vino. Sí, pero el vino que le dice que tome es el vino oinos. El que tenía, ¿por qué le pedía que tomara ese? Porque obviamente el vino oinos era una mezcla antiséptica. No estaba tan
el agua, acuérdense que no era muy buena, entonces la concentración en esa agüita hacía que lo purificara el agua. Entonces le dice, como vos tenés problemas de estómago, no tomes el agua porque te está haciendo mal. Tomá un poquito de vino porque es más antiséptico, te va a hacer bien al estómago. ¿Entienden? No estás diciéndole, tomá, dale tranqui, tomate una birrita, Timoteo, no pasa nada. No, le está diciendo, toma eso porque te va a hacer bien, porque en pocas cantidades te hace bien al estómago. ¿Entendieron ahora por qué tuve que explicarle todo? Quería que entendieran el marco, porque a veces se dicen muchas cosas al respecto, ¿no? Entonces, si se puede o no se puede, ya te expliqué respecto a lo que la Biblia prohíbe y condena, que es la ebriedad. Te hablé sobre el vino en la época de Pablo y ahora te voy a ver la relación entre el vino y el liderazgo. Desde el Antiguo Testamento hasta en el Nuevo Testamento encontramos que la voluntad de Dios es que aquellos que tengan responsabilidad de liderazgo no se vinculen con el consumo de vino. Levítico capítulo 10, versículo 9, habla del vino yashina y dice, y de la sidra, dice, tú y tus hijos contigo, le está diciendo a los levitas, no beberán vino ni sidra cuando entren en el tabernáculo de reunión para que no mueran. Luego Proverbios capítulo 31, versículo 4 y 5, habla más o menos al respecto y dice, no es de los reyes, oh Lemuel, no es de los reyes beber vino, ni de los príncipes la sidra. Ahí está hablando lo mismo. No sea que bebiendo olvidan la ley y pervientan el derecho de todos los afligidos. Primero de Timoteo capítulo 3, versículo 2 al 3. Pero es necesario que el obispo sea irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar, no dado al vino. Está hablando del vino oinos. Aún que tengan cuidado de tomar el vino oinos. ¿Por qué le está diciendo esto? De hecho, como un pensamiento lógico de aquellos que deben tomar decisiones prudentes y claras, y como personas que tienen una mayor responsabilidad, es de notar que los líderes no deberían ser dados al vino o literalmente ocuparse en ello. Soy una persona que tiene decisiones, que va a tomar decisiones prudentes, tenés que tener cuidado con el vino, porque eso, vos tenés un marco de responsabilidad. Sos un modelo para seguir dentro de la congregación. En el caso de ellos, los reyes era un modelo a seguir. Por eso le dice, no se metan con el vino porque van a hacer que tomen decisiones equivocadas, que van a afectar a las personas. Tengan mucho cuidado. Y fíjense que el hecho del consejo a Timoteo, cuando Pablo le dije, ya deja de tomar agua y toma un poquito de vino por tus problemas de estómago. ¿Qué quiere decir? Que hasta ese momento Timoteo, ¿cuánto vino había tomado? Ninguno. Él tomaba agua. Conclusiones, y vamos terminando ya. Pablo advierte a los hermanos a tener extremo cuidado respecto a no embriagarse con vino oinos, que para lograrlo debían consumir grandes cantidades, ya que su graduación alcohólica era mínima. Tal de peligroso podía ser que solo consumiendo demasiado se llegaban a embriagar. Ni por el aspecto moral ni por el aspecto religioso lograría el vino dar satisfacción a su vida y mucho menos ser útil para mejorar su experiencia con Dios. Son dos cosas que quiero que acabo concluya conmigo. Es tan peligroso el vino oinos, es tan peligroso en aquella época que le dice, es tanto lo que tendrían que tomar como para embriagarse que aún así tienen que tener cuidado de no tomar, de tomar lo mínimo necesario. ¿Por qué? Porque es tan peligroso, te deja llevar tanto, tiene tan gustito agradable, que cuanto menos te des cuenta, aun siendo que el límite para emborracharte puede ser un montón, en cualquier momento puedes caer. En cualquier momento te puede pasar. No puedes pensar que sos tan fuerte como para tomar un montón de vino y tal vez no caer, porque, claro, te acostumbras tanto que no te das cuenta cuando te pasaste de la raya. Pero también le está diciendo en esta conclusión que hemos llegado al hecho de decir, dejá de pensar que por buscar alguna acción externa o algún medio, eso te pueda llevar a una vida más espiritual, porque eso no es así. No existe. No hay ninguna cosa externa que no sea dentro de la que Dios ha puesto que realmente te ayuden a mejorar tu relación con Él. Eso en conclusión lo que Pablo le está diciendo a los efesios.
Nada te va a dar satisfacción de las cosas de este mundo. No hay vino que les dé satisfacción real, no hay ningún otro estimulante que te dé satisfacción real. Solamente en Cristo y en conocerle cada día más por medio de la obra de su Espíritu Santo es que llegamos a tener la real satisfacción para nuestra vida. En el próximo sermón empezaremos a exponer respecto al medio dado por Dios para lograr crecer en la fe, en la cual nuestra vida se vaya santificando cada día más, de manera que aquellos mandamientos tan altos que vimos, como dice el apóstol Juan, no van a ser gravosos. El único medio considerado es ser lleno del Espíritu. Pero eso lo vamos a hablar la semana que viene, ¿está bien? Terminamos con preguntas de aplicación personal. Al observar las advertencias del apóstol respecto al consumo de vino, es necesario notar la prudencia y cuidado que deberíamos tener en este aspecto. El mundo no toma en cuenta este tema y es causante de muchos dolores, desde personas enfermas pasando por adicciones que no se pueden controlar y que, por ejemplo, lastimosamente destruyen familias. Familias enteras se destruyen por causa del alcohol, del vino. Sin mencionar sobre la gran cantidad de personas que mueren anualmente por accidentes de tránsito en las que el alcohol ha sido factor determinante. La mayor cantidad de muertes al año en accidentes de tránsito es por causa del alcohol. Como cristianos debemos mostrar la diferencia, ya sea en nuestra propia vida, como también en los incrédulos y en aquellos que, siendo débiles en la fe, pueden ser afectados espiritualmente por nuestro testimonio. Algunos dicen, bueno, toma un poquito. Y a veces no ves que tal vez lo hace delante un hermano que por ahí dice, pero ¿cómo va a tomar? O a veces dice, ¿cómo? Este es cristiano y está tomando alcohol. Y por ahí vos tenés control, decís, yo tomo un poquito nomás. Pero tal vez le está dando ocasión de caer a aquel que no entiende y no conoce. Por eso debemos mostrar la diferencia y debemos ser cuidadosos, porque si en aquel tiempo que el vino era con tan poca graduación, Dios quería que seamos cuidadosos, ahora que tenemos bebidas alcohólicas mucho más fuertes, desde un vino con más graduación de alcohol, con una cerveza con mucha más graduación de alcohol y con muchas otras bebidas que parecen ricas a nuestro gusto, tenemos que ser cuidadosos, hermano. Tenemos que ser cuidadosos, no tenemos que darle lugar a esas cosas porque nos pueden llevar a consecuencias terribles. Y esto vale tanto para el vino como para cualquier otra sustancia que genere en nosotros un mal hábito o sea dañino para nuestro cuerpo, que realmente es templo del Espíritu Santo. Tenemos que ser cuidadosos, hermano. Tenemos que ser muy cuidadosos. Muchachos, aquellos que han venido de una época anterior, que han tenido contacto con sustancias tóxicas, tengan cuidado. Aquellos que tienen debilidad hacia la bebida alcohólica, tengan cuidado. No le demos ni un poquito de lugar, hermano. Y si vos tenés autocontrol y estás al lado de un hermano que sabés que puede llegar a caer, no lo toques por amor a tu hermano. Creo que también la otra aplicación, la orientación respecto a lo religioso en este caso, se basa en la idea de utilizar elementos fuera de la voluntad de Dios para intentar alcanzar un nivel de espiritualidad mayor y poder de esa manera alcanzar mayor grado de santidad. Hoy, hermano, nuestro mundo evangélico está contaminado con toda esta clase de cosas. Tal vez ya no el vino como en la época de Pablo, pero sí de otras cosas que no son lo que Dios ha determinado que logre en nosotros un crecimiento espiritual real. Hoy, hermano, el mercado evangélico te ofrece de todo. La rosa, el agüita, el chicle globo ungido, pero todo lo que se te quiera ocurrir. Ahora, si te parece muy loco, nosotros crecimos en un entorno en el cual si vos hablabas supuestamente en lengua, tenías un poder mayor que el otro. Si vos hacías tal cosa, entonces tenías más poder que otro. Si vos supuestamente profetizabas, era más poderoso que otro. Si vos hacías tal cosa, era mayor que otro. Si vos hacías esto y aquello, y bueno, es el chicle ungido de esta época. De una u otra manera el hombre intenta buscar cosas pensando que así pueden tener una experiencia más grande con Dios, cuando la única manera es siendo lleno del Espíritu Santo. No hay otra forma. ¿Cuánto tiempo las personas se esforzaban porque nos convencían de que si hablaba en lengua iba a salir más poderoso? Déjame decirte que esas personas salían igual de débiles.
Porque no es eso lo que te hace tener una experiencia mayor con Dios. Es una búsqueda constante, un arrepentimiento constante, genuino, un salir cada día más del pecado y buscarle cada día más en obediencia. Un rendirte cada día más a Él. Un rendir tu vida cada día más a Él es lo que te lleva a conocer realmente al Señor. Vamos a orar.